¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta reunión de varones transmitiendo desde Centro Familiar Cristiano. Es un placer poder estar aquí y viendo cómo Dios va edificando nuestras vidas a través del estudio de estos varones de la Biblia que nos han impactado, que nos han dado un ejemplo a seguir, que podemos darnos cuenta cómo y de qué manera Dios está trayendo bendición y dirección para nuestras vidas. Gracias a Dios porque sabemos que en todo momento Dios está haciendo grandes y maravillosas cosas en nuestras vidas, y estas enseñanzas de estos hombres que están plasmadas en la palabra nos enseñaron, nos siguen enseñando y nos seguirán enseñando de una manera adecuada a través de la cual vamos a estar viviendo. Hoy vamos a tocar a Eliseo. Hoy le toca a Eliseo ser nuestro ejemplo de vida, ser nuestro máximo camino a seguir, ejemplo a seguir, y sabemos que va a ser de grande bendición. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia sobre nuestras vidas, porque día a día podemos darnos cuenta la manera en cómo tú nos estás guiando, nos estás transformando, como en este tiempo en que tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, has puesto a hombres que podamos seguir como ejemplo, a modelos a seguir, a través de los cuales somos edificados día a día. Gracias por este tiempo, gracias por los hombres y las mujeres y los jóvenes que están aquí reunidos, oh Señor, a través de la línea, conectados en su casa, Padre. Gracias porque sabemos que aún a la distancia, la bendición tuya sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Comenzaremos diciendo que el nombre de Eliseo significa algo muy especial. Tenemos que tener en cuenta que los nombres dados en la Escritura tienen un sentido, tienen una razón de ser. Y el nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Este nombre habla de la salvación que iba a traer al pueblo, que el espíritu que Dios estaba impregnando en Eliseo era un espíritu diferente, era un espíritu moldeable por parte de Dios, y este espíritu iba a traer salvación al pueblo. Dios había diseñado el camino a seguir, la forma a seguir. También es bueno mencionar que Eliseo fue el sucesor de Elías en el oficio de profeta en el pueblo de Israel. Y esto nos habla de varias enseñanzas. Uno, que fue llamado a seguir Elías. El profeta o el hombre que Dios está levantando no sale de la noche a la mañana, ni sale con una credencial que dice soy profeta. Hay un grande riesgo, eso no lo podemos negar, pero hay hombres que se han tratado de levantar de la noche a la mañana porque tuvieron un llamado de ser profetas. Según Primera de Reyes 19:19, nos podemos dar cuenta que hay palabras que vienen de parte de Dios, o hay llamados que vienen de parte de Dios, los cuales son únicos, los cuales tienen un propósito, los cuales tienen una razón de ser, y es importante saber lo que Dios quiere para nosotros. Te voy a invitar a que vayamos a Primera de Reyes capítulo 19, en el versículo 19. Dice de la siguiente manera: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hay un llamado muy especial que le hace a Elías a Eliseo, y en este llamado se lo hace a un hombre que está trabajando, a un hombre ocupado. No lo hace a alguien que está ocioso, no lo hace a alguien que está expectante de lo que está sucediendo, no lo hace a alguien que está sin participar.
Lo hace el llamado de Elías a Eliseo, lo hace, y aquí se hace mención que que araba con 12 yuntas delante de él. Estaba en el campo, estaba trabajando, y Elías, al pasar cerca de él o delante de él, le pone su manto, y esto como un símbolo de llamado, de seguimiento. A veces queremos, como varones o como personas o seres humanos, que Dios nos haga un llamado, que Dios se levante y nos diga: tú eres llamado para eso, tú eres llamado para aquello, tú eres... Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿A qué nos estamos dedicando? Si tan solamente estamos esperando a que Dios nos llame. Aquí en este pasaje nos enseña que que Eliseo estaba trabajando. Y fíjate lo que dice el versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí hay varias implicaciones muy importantes sobre la vida de Eliseo. Acepta el llamado de Elías, está dispuesto, pero también está dispuesto a honrar a quien, de dónde venía Elías. Aquí dice que fue a su casa, volvió y Elías le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Esto es como un sentido de honrar a quien lo había formado. Y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ve y vuelve. Elías sabía que el llamado que le estaba haciendo Eliseo era un llamado genuino, era un llamado real, no era un llamado a la ligera, era un llamado puesto por Dios. Y él dijo, y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado, o sea, con su trabajo al cual él se dedicaba, lo rompe, y con eso hace la leña para cocer los bueyes y darlo al pueblo para que comiesen. Aquí hay un símbolo muy importante. Eliseo sabía que ese llamado era tan importante que no podía dar paso atrás. Tan es así que él quemó sus instrumentos de trabajo para no decir: bueno, si no es de Dios, estaré regresando posteriormente. Bueno, si no es Dios el que me está llamando, ahí tengo mi arado para poder seguir trabajando y dedicarme a lo que yo sé hacer. No, simplemente Eliseo sabía que ese llamado provenía de parte de Dios y que él tenía que romper todo vínculo con el pasado y comenzar un nuevo estilo de vida. Pero lo más interesante es que Eliseo comenzaba un nuevo estilo de vida en el servicio. Dice: después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué importante es saber que el profeta es llamado para ser discípulo, para ser el servidor de su maestro. Eliseo comenzó su ministerio, que duró alrededor de unos 60 años, abarcando los reinados de los reyes de Joram, Jehú, Joacás y Joás. Y durante todo este tiempo, Eliseo inició, para poder llegar a este tiempo de servicio, Eliseo inicia siendo discipulado, siendo un servidor de Elías. Y este llamado era con el fin de que Eliseo fuera instruido. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo el poder ser instruidos, el poder ser servidores, el poder establecer que para poder ser un instrumento en las manos de Dios tenemos que comenzar sirviendo? No importa el área en la cual Dios te esté llamando, no importa el lugar donde Dios te esté llamando, lo importante es que tú tengas un espíritu de servir, un espíritu de aprendizaje.
Hoy en día necesitamos a hombres Eliseos que estén dispuestos a servir, a ser discipulados, a ser un instrumento en las manos de Dios. No que salgan de la noche a la mañana, no que salgan, bueno, a lo mejor Dios me llamó y me autopostulo. No. Eliseo tenía muy claro lo que Dios estaba haciendo. Cuando Eliseo fuera profeta en lugar de Elías, Elías sabía que tenía que entregarle a alguien de confianza, alguien que conociera. Y en este momento Elías lo toma como su discípulo para conocerlo, para saber quién era Eliseo, para poder entender y transmitir lo que él hacía. Elías pensaba que él era el único profeta que quedaba, pero Dios le estaba mostrando que había más hombres que podían tomar su lugar. Hoy en día Dios necesita levantar más hombres, Eliseo, que puedan seguir con la tarea de los profetas, con la tarea de aquellos que Dios ha levantado. Mira, hay una nueva generación que se está levantando, hay una generación que está buscando de Dios, hay una generación que está conociendo a Dios a través de los milagros, a través del toque del Espíritu, a través de las vivencias que está teniendo. Pero es importante que esa nueva generación tenga maestros, tenga personas, tenga profetas, tenga evangelistas, tenga personas que estén dispuestos a aprender, a ser discipulados para que con el paso del tiempo se establezcan como esos hombres que Dios va a usar de una manera poderosa. Elías obedeció a la palabra de Dios y encontró a Eliseo que estaba arando esa yuta de bueyes, y en ese momento, cuando Elías puso su mano sobre Eliseo, Eliseo supo que era Dios quien lo estaba llamando. Y Elías sabía que era Eliseo el instrumento de Dios. En ese momento no hubo una réplica, no hubo yo por qué, no hubo un Dios, espérame, estoy muy joven, oh Dios, espérate, mira, tengo que hacer, tengo que constituir, tengo que derribar o tengo que edificar, sino que simplemente él estuvo dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. Eliseo parecía amar a Dios como si fuera a su padre, y comienza a tener una relación tan especial como un legado o como una persona que transfiere la estafeta. Cuando nosotros nos encontramos siendo instruidos por nuestros profetas, por nuestros maestros, por nuestros evangelistas, por nuestros maestros, sabemos que son los instrumentos dados por Dios para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para el poder llevarnos al siguiente nivel que Dios nos está llevando. Y Eliseo sabía que esta relación con Elías era muy importante, por eso lo honraba, lo reconocía, había una relación tal como padre y Elías lo consideraba como un hijo. Eliseo recogió el manto de Elías posteriormente a que Elías es llevado en el cielo sin ver la muerte, y es muy importante porque Elías trató de alejarlo, trató de decirle, Dios me ha pedido me ha dicho que seré traspuesto y es necesario que tú te vayas. No, y Eliseo dijo, no, voy a seguirte, he de ver. Llegó a tal grado su insistencia, porque Eliseo estaba consciente de lo que Dios estaba pidiendo de su vida, que a Elías no le quedó de otra sino de decir, está bien, si tú me ves cuando yo me vaya, te daré una doble porción de lo que me estás pidiendo, de lo que yo he recibido. Los demás profetas que fueron testigos de este suceso, en el momento que Elías es arrebatado y Eliseo toma el manto de Elías, se pudieron dar cuenta que el mismo espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Varón, es importante reconocer que Dios ha puesto un espíritu diferente
en los profetas, en los maestros, en los evangelistas, en los maestros que nos han antecedido. Un espíritu que necesita ser transferido a la nueva generación, a esa nueva generación de la cual tú estás siendo parte, a esa nueva generación de la cual Dios te está llamando a ser parte. Y como Dios le había dicho a Elías en la montaña, fue durante el ministerio de Eliseo que el culto organizado a Baal se erradicó. Durante el tiempo de Eliseo empezaron a darse los grandes cambios que fueron sucedidos a través de grandes milagros, de cosas grandes que Dios fue haciendo. Mira, tan solamente te voy a mencionar algunos de ellos, en los cuales Dios pudo establecerse de una manera muy, muy especial. Hoy en día podemos decir que Eliseo, al ser el siervo de Elías, estuvo años al lado del profeta como su siervo. ¿A quién te le vas a pegar, hombre? Varón, mujer, ¿a quién te le vas a pegar? ¿De quién necesitas ser enseñado como su siervo? ¿De quién necesitas aprender? Sin duda, Elías fue calificando a Eliseo y le fue dada esa extraordinaria oportunidad de decir, ok, mi manto lo vas a tener y serás un instrumento en las manos de Dios. Si seguimos viendo la vida de Eliseo, nos vamos a dar cuenta que hizo varios milagros muy similares a los de Elías. Él sanó las aguas de Jericó. A unos jóvenes que se burlaban de él, los maldijo y 2 osos del monte salieron y los despedazaron. Multiplicó el aceite de la viuda. Profetizó un hijo para una acomodada familia y la sumanita que lo recogió y que posteriormente resucitó a ese mismo hijo. Eliseo también quitó el veneno de una olla de guisado. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Sanó a Naam de la lepra. Hizo que la cabeza de una hacha prestada flotara en el agua. Los milagros que hizo Eliseo son en su mayor parte actos de amabilidad o de bendición a otros. Esto nos habla de que a diferencia del carácter de Elías, Eliseo era más humano, Elías era un carácter duro, hosco, a lo mejor hasta, si tú lo quieres llamar, apartado, pero Eliseo era de un carácter amable, que se relacionaba con los demás. En esa relación se daban los milagros. Los milagros no son para unos cuantos, para que tú digas, yo hago milagros, Dios hace milagros a través de mí. Los milagros son para bendición de las personas que nos están rodeando, para bendición de las personas que están cerca de nosotros. También podemos decir de Eliseo que ofreció consejo al rey de Israel. Un incidente habla de la advertencia de Eliseo que Eliseo le da al rey sobre los movimientos del rey de Siria. Eso nos habla de que Eliseo fue un hombre que fue puesto en eminencia para ir y hablar con autoridad a los que estaban en la autoridad. Cuando Dios hace un llamado a los hombres Eliseo, lo hace también con autoridad. Eliseo entendió que Dios le había dado autoridad para poder ir y dar palabras de autoridad. Nuestras autoridades necesitan una palabra de consejo, necesitan personas que están en un lugar de opulencia, en un lugar de autoridad, para que vayan y se les dé esa palabra de consejo. Asimismo, Eliseo también tuvo a su cargo hombres a su servicio. Uno de ellos fue Giezi. Este hombre estaba siendo discipulado por Eliseo. Esto nos habla de ese espíritu
enseñable por parte de Eliseo, pero también un espíritu que compartía lo que había recibido. No solamente es para que el hombre de Dios, el hombre utilizado por Dios, sea alimentado y todo para mí, reconozcan a mí, hablen de mí, sino también estaba discipulando a otros. ¿Por parte de quién está siendo discipulado, hombre, mujer, joven? ¿Por parte de quién está siendo discipulado? ¿A quién estás discipulando tú? Es un recibir y es un dar, es un tomar y es un ofrecer. Así que cuando Giezi, el criado de Eliseo, vio a los asirios que habían venido contra ellos, tuvo miedo. Pero Eliseo le dijo que no tuviera miedo porque los nuestros son más que los de ellos. La visión del profeta era una visión que iba más allá de la visión natural del ser común y corriente. Y a veces no nos damos cuenta, pero esa visión que Dios ha dado a esos hombres Eliseo, es la visión que se necesita hoy en día para poder ver, observar, analizar lo que está sucediendo hoy en día. Y lo que Giezi podía ver solamente era que eran muchos, pero lo que veía Eliseo era que los nuestros son más que los de ellos. Y oró Eliseo: Señor, abre los ojos para que pueda ver. El Señor abrió los ojos al criado y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto lo podemos ver en 2 de Reyes 6, 16 y 17. ¿Qué es lo que está pasando? Que Eliseo, este hombre que fue llamado por Dios, podía ver más allá de lo que el hombre natural puede ver. Y es bien importante que estemos dispuestos a ver lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. El rey de Israel preguntó si debía matar a los cautivos, pero Eliseo le aconsejó que más bien les preparara comida. A veces el consejo no va de acuerdo al pensamiento que tienen los demás. El consejo dado por el hombre de Dios, por el hombre Eliseo, es un consejo que puede causar una grande diferencia. Cuando se terminó el banquete, los sirios regresaron a su señor y Siria dejó de atacar a Israel. Eliseo también profetizó sobre otros acontecimientos de importancia nacional e internacional respecto a Israel y a Siria. La visión de los hombres Eliseo va más allá de su entorno. No es solamente para su beneficio, no es solamente para que lo reconozcan, no es solamente para que le den un lugar de importancia, no es solamente para que le paguen un sueldo o una ofrenda. A lo que Dios estaba llamando a Eliseo es para ser un instrumento que iba a afectar a su entorno y a las naciones. No solamente a los suyos, sino también a las naciones. El rey Joás, por ejemplo, estaba reinando en el momento de la muerte de Eliseo, y el rey visitó a Eliseo mientras que el profeta estaba enfermo y lloró delante de él. Las autoridades, los que están puestos en eminencia, podían reconocer la obra de Eliseo y podía ir aún al hecho de su muerte. Era tan importante lo que Dios había hecho a través de Eliseo. El espíritu que Dios había puesto en Eliseo, que aún esas autoridades, que el rey Joás fue delante de él y lloró con él. Eliseo le dijo a Joás que tomara un arco y unas saetas y las lanzara hasta la ventana abierta. Y cuando Joás lo hizo, Eliseo le dijo que esta era la saeta de salvación de Dios sobre Siria. Aún enfermo, aún en un estado crítico, el profeta podía dar una palabra de salvación hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo, dirigiendo al rey. Eliseo le dijo al rey que golpeara la tierra con las saetas, pero Joás lo hizo 3 veces y se detuvo. Cuando una palabra es dada por el profeta, tenemos que escuchar perfectamente. ¿Qué podemos aprender de la vida de Eliseo? Podemos aprender que había humildad
en la vida del profeta. No era un profeta que estaba queriendo tener el reflector bajo su vida, su ministerio. Había una humildad porque él había aprendido de un buen maestro, había aprendido de un hombre que le enseñó bien. Su evidente amor por el pueblo de Israel. Eliseo amaba tanto a su pueblo porque desde su llamado hubo una sinceridad, había un llamado sincero delante de Dios, el cual obedeció, y su evidente amor por el pueblo de Israel lo llevó a tener amor hacia el pueblo, a hacer las cosas que él hacía por amor al pueblo. Y es el momento en el cual tú y yo necesitamos aprender de Eliseo, necesitamos aprender a amar a nuestro México, amar lo que Dios está haciendo aquí en México y la visitación que Dios está teniendo para nuestra nación, para nuestro pueblo, es por parte de Dios, no es por parte del hombre, no es por parte de aquel que es llamado por aquí y por allá, es por parte de Dios. Y esa obra que Dios está haciendo en nuestra nación nos va a llevar a amarnos, a comprometernos con nuestra nación. Eliseo tuvo una fidelidad a un ministerio no solamente por un tiempo, sino de por vida. Sabía que Dios lo había llamado y que en ese llamamiento Dios tendría para él una larga vida. Y Eliseo estuvo dispuesto a servir a Dios. Eliseo fue obediente al llamado de Dios y eso lo demostró desde que Elías lo llama y le dice, sígueme. Con entusiasmo y con prontitud dijo, sí Señor, yo voy. ¿Qué hago? Rompo mi instrumento de trabajo con tal de seguirte. No hay vuelta atrás. Y en ese sentido, sabemos que para nuestras vidas y el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas, no hay vuelta atrás. Varón, no hay vuelta atrás, sino por el contrario, Dios tiene grandes bendiciones para ti. No, dicen por ahí, no hay vuelta atrás ni para tomar vuelo, sino simplemente Dios te está llamando, te está dando una razón de ser y te está poniendo de su espíritu, del espíritu de Elías, del espíritu de Eliseo, para continuar con la labor a la cual Dios te ha llamado. Eliseo claramente creía que en Dios y confiaba en Él, y Eliseo buscó a Dios y por medio de Dios obró poderosamente. Eliseo sabía que no era por su carisma, que no era por su conocimiento, que no era por lo que él era en sí, sino que era por la mano poderosa de Dios. En esas características había una fe imperturbable en la vida de Eliseo. Eliseo era realista y sabía a lo que Dios lo estaba llamando. Y la vida de Eliseo era sencilla y transparente hasta los últimos días de su vida. Y algo que puede ser impactante más aún, que la vida de Eliseo fue una vida sin murmuraciones. Eliseo nunca se quejó de su maestro, nunca criticó a su maestro, nunca dijo por qué a él y yo no, sino por el contrario, él estuvo dispuesto a dar el reconocimiento que necesitaba Elías, a dar el reconocimiento de que era un instrumento en las manos de Dios. Eliseo no pensó que en sí mismo. Él quería estar preparado para el momento en que Dios lo llamara. Fíjate, él pudo ser parte del llamado de Elías y cómo fue llevado en un carro de fuego. Yo creo que Elías también quería un llamado así, mas sin embargo, él podía decir que el Señor es Dios, Él es soberano, Él es el que salva, Él es el que da el reconocimiento y él estuvo dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias. Cuando Dios te llame a su servicio, Dios va a hacer a través de ti grandes cosas y cosas mayores
de las que tú te imaginas. Cosas mayores de las que pudo hacer tu maestro, de las que pudo hacer el hombre que te discipuló o por el cual estás siendo discipulado. Pero es bien importante que tú estés dispuesto a servir. Es bien importante que tú llegues a un punto en el cual digas, Señor, así como el maestro, que digas, no te dejaré hasta que no me bendigas, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y una doble porción del espíritu de Elías fue dado a Eliseo. Te pregunto, ¿te gustaría tener una doble porción de ese mismo espíritu? ¿Te gustaría tener una doble porción de ese espíritu que te está impregnando Dios en este momento? Que no hagas lo mismo que los demás, sino que Dios te lleve a hacer cosas mejores y cosas más grandes. Es interesante la vida de Eliseo. Es muy amplia. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú aprendes a ser un hombre Elías, a ser un hombre Eliseo, a ser un hombre Sansón, a ser un hombre David, el hombre que sea, te darás cuenta que tu vida va a impactar tu entorno, tu delegación, tu alcaldía, tu ciudad, tu nación y, ¿por qué no?, el mundo entero. Necesitamos que los hombres de Eliseo se levanten y digan, aquí estoy, dispuestos a seguirte, Dios, dispuestos a dejar todo lo que tengo con tal de servirte y seguirte, porque sé que el que me ha llamado me va a dirigir. ¿Te parece si oramos? Señor, muchas gracias, porque sabemos que tú estás levantando hombres Eliseo, hombres y mujeres que están dispuestos a seguirte bajo cualquier circunstancia, a no dar un paso atrás, sino por el contrario, a seguirte bajo cualquier precio. Señor, gracias porque sabemos que hay esa doble porción del Espíritu tuyo sobre nosotros, el cual nos está llamando a ser hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres dispuestos a servirte, dispuestos a ser enseñables, dispuestos a ser instrumentos en tus manos. Gracias, Dios, porque has puesto tus ojos en nosotros. Gracias, Dios, porque nos estás dejando ser parte de los milagros que tú tienes para nuestras vidas. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que tengas una excelente noche, que tengas un tiempo en el cual Dios te esté sellando su palabra en tu corazón, pero sobre todas las cosas, que seas transformado en el Eliseo que Dios está levantando. Dios te bendiga.